Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con la receta de ascenso de Carlos Ramón González, el asilado exfuncionario que huye de la justicia en Colombia. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es viernes 22 de agosto. Carlos Ramón González está desde el año pasado en Nicaragua y esta semana el régimen de Daniel Ortega le dijo a Colombia que no lo va a extraditar porque le otorgó asilo político. El presidente Gustavo Petro cree que su prófugo exfuncionario escapó a ese país porque, siendo guerrillero del M-19, peleó en la revolución sandinista de hace unos 40 años. Una vez desmovilizado, Carlos Ramón siempre estuvo ahí, cerca de la política y del poder, como directivo presente y de bajo perfil en lo que hoy es el Partido Verde, como financiador y prestamista de campañas en ese partido, como jefe administrativo de Palacio y como jefe de la Inteligencia Nacional de Gustavo Petro. Y hoy, a meses de las elecciones, al señalado cerebro del escándalo de corrupción más grande de este gobierno, parece que nadie lo conoció. Hablamos de cómo hasta ahora Carlos Ramón sigue saliendo bien librado. Ana León hace parte de la unidad investigativa de La Silla Vacía. Gracias por volver por acá. Tats, a ti por invitarme, siempre un gusto este desayuno. Durante toda la carrera política de Carlos Ramón González, el perfil de él siempre ha sido más bien bajo, casi que a la sombra, pero ha tenido al menos 3 décadas en un papel clave en la formación del Partido Verde y en la política de Santander. ¿Cómo describirías este ascenso? Bueno, en los 90, cuando se desmoviliza el M-19 y se crea el partido Alianza Democrática, Carlos Ramón salió electo representante a la Cámara, no logró reelegirse, pero llegó al Consejo de Bucaramanga y ahí estuvo 2 periodos. A la mitad del segundo periodo en el Consejo de Bucaramanga estalló un escándalo de corrupción en el que terminó condenado porque se comprobó que la plata de un contrato para vigilancia que ejecutaba Alborada, que era una corporación de desmovilizados del M-19, resultó llegando a sus manos para utilizarla en política. O sea, este no es el primer escándalo de corrupción que ha tenido Carlos Ramón. Exacto, y no es la primera vez que ha estado prófugo. En medio de ese proceso, como hoy, estuvo prófugo durante un tiempo y reapareció en política en 2005, siendo el representante legal de la personería jurídica de Alianza Democrática. Revivió ese partido, pero con un nuevo nombre, el de Opción Centro, que es la génesis de Alianza Verde, el partido que conocemos hoy. Pero lo que no está escrito es que en esos inicios estuvieron llegando a respaldarlo por debajo de cuerda otro movimiento de un ex M-19, del cacique político santandereano Luis Alberto Gil Castillo, que lideraba en su momento Convergencia Ciudadana. Él era la cara de otro partido alternativo, pero que sabemos terminó siendo la casa de muchos parapolíticos en el país, como el mismo Gil. Entonces, en la cara no visible del camino de Carlos Ramón está esa cercanía con Luis Alberto Gil, y en la cara visible en lo nacional es el reclutador de figuras de la política alternativa como Antanas Mocus, en su momento Enrique Peñalosa, Claudia López, etc. Mm. A eso sumémosle su rol de prestamista y prestamista de su mismo partido, ¿no? Él es dueño de una empresa que presta plata llamada Dancegol y que entre 2017 y 2019 le prestó 3.150 millones de pesos a los verdes. 2.200 de esos millones fue plata prestada en 2018, año electoral en el que fue precandidata presidencial Claudia López y que terminó apoyando a Sergio Fajardo, avalada pues por ese partido. Dancegol fue el único prestamista del partido en ese momento. Hoy muchos exverdes o políticos que trabajaron con él en su momento se están desmarcando y sí puede que no hicieran política directamente con su grupo, pero difícilmente uno ve que a su partido le prestan toda esa plata y pues no se cuestiona, ¿no? Al menos públicamente nunca hubo reparos en ese manejo de la financiación del partido. Claramente nunca lo hubo, Ana. Tampoco fue Carlos Ramón muy visible en su relación con el presidente Gustavo Petro, pero lo que hizo en los últimos años, pues lo catapultó a Palacio y a perder ese bajo perfil. Claro, y la cara visible de su relación con el presidente Gustavo Petro fue pues el respaldo incondicional que le dio en su campaña a la presidencia, tratando de llevarse a todos los verdes a respaldar a Petro, y pues finalmente en lo que terminó el partido fue dejando en libertad a su militancia precisamente por eso.
ese apoyo de Carlos Ramón y los aliados más cercanos de él en el partido, pues sí se dio hacia Petro. Y tras el triunfo de Petro, fue Carlos Ramón quien organizó la reunión del presidente y su contendor, el fallecido Rodolfo Hernández, que terminó en la foto del abrazo fraternal entre ambos. Ahí también se acordó que el petrismo le dejaría el camino libre a Hernández para ser gobernador de Santander en 2023, que pues finalmente la enfermedad de Hernández lo sacó de la contienda, pero efectivamente la candidatura del Pacto Histórico a la gobernación nunca se materializó. Cuando Laura Sarabia sale del gobierno la primera vez por el primer escándalo, quien llega a reemplazarla como mano derecha de Petro es precisamente Carlos Ramón González. La esposa de González, Luz Dana Leal, también llegó a ser directiva del SENA y el sector del Partido Verde más afín a él ha tenido bastante participación en este gobierno. No olvidemos que Sandra Ortiz, la ex senadora verde, que también está problemada en el escándalo de la ONGRD, llega a ser consejera de regiones del presidente poco tiempo después de que Carlos Ramón llega al DAPRE y pues fue una aliada política clave de Carlos Ramón González. Ahora, el escándalo de la residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua, la solicitud de extradición, el asilo político, pues ahí también hay detalles de forma que importan. Petro al principio negó todo un día la intermediación de la embajada colombiana, o sea, funcionarios de su gobierno que directamente intermediaron para que Carlos Ramón obtuviera la residencia en Nicaragua. Y si bien su gobierno pidió la extradición días después, defendió la decisión del entonces embajador León Freddy Muñoz de intermediar la residencia de Carlos Ramón González, diciendo que pues para entonces el exdirector del DNI no era llamado por la justicia, pero pues eso es obviando que ya había muchos ruidos en torno a su participación en el escándalo de corrupción de la ONGRD. Ujú. Además, no hay que olvidar que el mismo día en que la Fiscalía anuncia la imputación a Carlos Ramón, un funcionario de la embajada puesto por León Freddy, también del Partido Verde, tramita nuevamente la residencia de González. Pues entonces, ¿para qué sirve tener aliados en todos lados si no le van a hacer favores a una? Según la matriz de colaboración de los exdirectivos de la Unidad de Gestión del Riesgo, que confesaron sus delitos de corrupción, Carlos Ramón estaba en lo más alto de esta cadena de mando de este esquema para sacar plata pública y moverla a otros lados. ¿Cómo funcionaba según esos testimonios? Que él, obviamente, Carlos Ramón, pues deberá vencer en juicio. Sí, lo que se conoce hasta ahora es por los testimonios de Olmedo López, el exdirector de la ONGRD, el ex subdirector Snyder Pinilla, ambos confesos en este escándalo de corrupción, y pues también la propia imputación de la Fiscalía hacia Carlos Ramón. Entonces lo que dicen es que él fue el que ordenó el pago de coimas a los presidentes de Cámara y Senado. Ahora, según lo que ha avanzado la investigación de la Fiscalía, Carlos Ramón sería responsable de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, cohecho por dar u ofrecer y lavado de activos, porque habría ofrecido contratos y dinero en efectivo a Iván Name, 60.000 millones, dice la Fiscalía, y a Andrés Calle, 10.000 millones. Digamos, esas eran las cifras pactadas, aunque en efectivo lo que se sabe hasta ahora es que alcanzaron a entregar 3.000 millones a Name y 1.000 millones a Andrés Calle, para, según la Fiscalía, que apoyaran iniciativas del gobierno. Mientras se resuelve el caso judicial, van a llegar las elecciones de 2026 y me pregunto si políticamente el papel de Carlos Ramón se puede quedar en una cosa solo de él. O sea, ¿se podrán desmarcar los políticos que apoyan al gobierno o vienen del Partido Verde de cara a estas elecciones si les llegan a tocar este tema? Sí, pues intentarlo, intentar desmarcarse todos, ¿no? Claudia López, quien renunció al partido recién estalló el escándalo, le dijo hipócrita a Petro en Twitter por toda la novela de la residencia y la extradición y el asilo de Carlos Ramón en Nicaragua. Pero como decíamos antes, su grupo político, así como el de otros políticos alternativos, creció en las entrañas de ese partido que dirigía Carlos Ramón González. Los verdes más afines a él seguramente harán lo propio para desmarcarse. Incluso un representante de la Cámara Verde que no es del grupo de Carlos Ramón o cercano a Carlos Ramón nos contó que antes de que Carlos Ramón renunciara al partido en mayo de este año, presentaron una solicitud para expulsarlo y pensaban que el sector de él pues iba a pegar el grito en el cielo y resultó que no, que hubo silencio y pues a los pocos días él mismo renunció al partido. Y los del Pacto Histórico, que hicieron alianzas regionales con el sector verde de Carlos Ramón, seguramente ni mencionarán a ese viejo aliado, Mm. aunque falta ver qué resuelve su esposa, Luz Dana Leal,
que desde que salió de la Dirección de Empleo del SENA está muy activa en redes sociales promocionando su nombre y su liderazgo. Ella ya participó en política, se quemó en 2022 a la Cámara por Santander y lo que se rumora entre la clase política de ese departamento es que quiere aspirar al Senado. Quién sabe en qué lista le abran cupo con lo que significa ser la esposa de un prófugo expoderoso de la Casa de Nariño. Bueno, casos se han visto ya también. Las historias que utilizamos para armar este huevo las dejamos en las notas de la descripción. Ana, gracias por pasar por acá. A ti por la invitación, Tats. Esta y todas las movidas de poder estarán al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio Tovar produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos el lunes. Espere, no se vaya todavía porque le quiero contar que desde hace un buen tiempo nos llegó esto. Esta es una placa de YouTube que dice que pasamos los 100,000 suscriptores en este canal, pero queremos llegar a los 200,000 y para eso usted nos puede ayudar. Suscríbase, active la campana y esté pendiente de todos nuestros contenidos. Todos los días tenemos nuevos videos para ampliar la información y la discusión política en Colombia. Arrancamos con Huevos Revueltos con Política, siguen las charlas desde la redacción, entrevistas y documentales. No se las pierda, suscríbase y gracias por seguirnos.